gusto saludarlos. Gracias a los que se están conectando a ver este devocional. Es un gusto saludarlos, verlos aunque sea desde lejos, ¿no? Un saludo a todos. Y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes el devocional llamado El verdadero contentamiento. Y para entrar en este tema, quisiera comentar que en muchas de las ocasiones nosotros tenemos el contentamiento puesto en las circunstancias que nos rodean y en las cosas. Eso es lo que el mundo dice, eso es lo que el mundo enseña, y a veces nos dejamos llevar y creemos que ese es el contentamiento. Les voy a poner un ejemplo. En la vida secular, por lo regular, la gente quiere tener el mejor celular, el más nuevo, el que va saliendo, porque tiene mejores aplicaciones, porque eso te hace valer ante tus amigos. ¿Y qué sucede? Estás contento, lo compras, lo tienes, pero ¿qué pasa cuando ya sale uno nuevo? Porque eso se actualizan cada cierto tiempo, y al pasar del tiempo sale uno nuevo, entonces ya no estás a gusto, ese ya lo quieres vender porque ya quieres el otro, y estás contento hasta que tienes el otro, porque te hace sentir que vales, porque te hace sentir que eres importante. Y también en circunstancias, también en situaciones, muchas veces pues yo estaría feliz, yo estaría contenta si tuviera una carrera, yo estaría contenta si tuviera un hijo, si yo tuviera una familia. Cuando yo me case voy a ser feliz, porque es lo que anhela nuestro corazón, porque son cosas que están puestas en lo visual, en lo que tú puedes ver, en lo que tú puedes tocar. Cuando yo tenga el trabajo de mis sueños, entonces yo voy a estar contenta. Pero todo eso, ¿qué sucede? En el trabajo de tus sueños va a haber circunstancias, va a haber situaciones que te van a hacer que pierdas ese contentamiento, que a lo mejor ya una compañera o un compañero te está haciendo la vida imposible en el trabajo, entonces ya no estás contenta con el trabajo de tus sueños, aunque haya sido el trabajo de tus sueños. Entonces muchas veces ponemos nosotros los ojos en las cosas, en las situaciones, esperando que eso nos dé la felicidad, que eso nos dé el contentamiento. Y quiero mostrarte cómo Pablo nos enseña el verdadero contentamiento, que es en Cristo Jesús. Déjame leerte en Filipenses 4 del 10 al 14. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí Pablo nos estaba hablando de que le estaba hablando a la iglesia de Filipenses y le estaba dando las gracias, porque le está diciendo: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. La iglesia de los Filipenses era la primera iglesia que fundó Pablo, la primera iglesia que le enseñó la doctrina. Entonces, esta primera iglesia siempre estaba al pendiente de las necesidades de Pablo. Eran movidos por el Espíritu Santo cuando tenía necesidad Pablo y le apoyaban. En esta ocasión ellos mandaron una ofrenda a Pablo y Pablo les agradece su ofrenda. Les dice que muchas gracias por estar con él en la tribulación, pero también menciona Pablo aquí que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, a contentarse cuando tiene y cuando no tiene, cuando está bien y cuando está mal. Recordemos que Pablo estuvo en la cárcel,
Pablo estuvo encarcelado, y aún a pesar de estar encarcelado, tal vez algunos de nosotros, si hubiéramos estado en la situación de Pablo, hubiéramos renegado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo que padecer esto? Si yo testifico, si yo predico tu palabra. Pero Pablo sabía muy bien a quién servía y sabía muy bien de dónde provenía su felicidad, de dónde provenía su contentamiento. Entonces, él, a pesar de esas circunstancias, él demostraba y escribía cartas. Escribía las cartas, escribía a las iglesias, animándolas, exhortándolas de las dos maneras, pero él sabía en dónde estaba su contentamiento y sabía qué era lo que tenía que hacer, que a pesar de cualquier circunstancia, él siempre iba a estar agradecido y trabajando lo que Dios le había encomendado. Entonces, aquí Pablo también nos menciona acerca de que él en todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Aquí yo estaba escudriñando y estaba leyendo que no quiere decir que Pablo estaba esperando que todo le cayera del cielo, que todo vinieran y se lo dieran. Pablo también trabajaba con sus manos. En un versículo que leí por ahí me decía que él trabajaba juntamente con la iglesia. Entonces él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Tanto trabajar con sus manos, tanto que predicar la palabra, todo lo que Dios le mandara hacer, él lo hacía. Entonces, así nosotros también tenemos que estar agradecidos y tenemos que tener ese contentamiento con Dios por lo que tenemos y por lo que podemos hacer. Dice que Pablo en el versículo del 10 al 14, Pablo no es tan ultra espiritual como para no reconocer los instrumentos humanos que Dios ha usado para bendecir su vida. Se decía que agradecía a Dios, claro, como un hombre de Dios, tenía su confianza en Dios y sabía que todo provenía de Él, pero también tenía agradecimiento con los filipenses, porque ellos estaban al pendiente de Él, porque ellos tenían esa gratitud para con Él. Entonces él también tenía ese agradecimiento, no solamente decía gracias a Dios, sino también daba honra a quien honra merecía. Y en el momento que Pablo recibió la ayuda, y muchas otras ayudas de los filipenses, no quiere decir que en todo momento Pablo tenía necesidad, simplemente él recibía la ayuda porque venía de parte de Dios y agradecía a los que tenía que agradecer. Y para que no sea que nosotros no podamos entender la lección que Pablo nos está dando, tenemos que entender también que Dios nos da lecciones, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida espiritual. El cristiano debemos de aprender la autosuficiencia de Dios. Debemos de saber que Dios está en todas circunstancias con nosotros. No nada más en las malas, no nada más en las buenas, ni en las intermedias que ahí la vamos pasando. Dios está en todo tiempo con nosotros. Dios tiene todo cuidado de nosotros hasta el fin, dice su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza que Dios está con nosotros y que en esas situaciones difíciles nosotros debemos de tener esa actitud positiva. Nosotros debemos tener esa gratitud hacia Dios, ese contentamiento, que aunque no tengamos las cosas no nos favorezcan, nosotros vamos a estar contentos, porque sabemos que Dios tiene un propósito para todo. Y el que vive confiado disfruta de su contentamiento distintivo. Nosotros que conocemos de Dios, ya no es momento para estar pensando en por qué nos pasa esto, en que mejor hubiera sido esto. No seamos como el pueblo de Dios. No seamos como el pueblo de Dios que estuvo en el desierto, que sacó de la esclavitud y aún nos estemos quejando de lo que estamos viviendo en la actualidad, cuando Dios ya nos sacó.
Hay que ser agradecidos de la vida que teníamos antes y que ahorita Dios ya nos está dando una nueva oportunidad, y así ver cada día, así ver cada mañana, agradecidos con Dios y contentos con lo que Él nos da. El cristiano dice que debe mostrar gratitud a Jesús, quien lo apoya en todo esfuerzo, porque dice que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Nosotros tenemos que estar agradecidos porque Él es el que nos da la fuerza de cada mañana, porque Él es el que nos da la sabiduría para cada situación. Tenemos que estar muy contentos con Dios, con esa palabra, porque nos da todo lo que necesitamos. Tal vez no baja del cielo, tal vez es con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios nos las da, porque no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. También tenemos que aprender como cristianos a dar. Sabe que la palabra nos menciona en muchas ocasiones, es mejor dar que recibir. Y sí, si nosotros damos, nosotros nos somos más bendecidos cuando damos que cuando nos dan. Claro, cuando nos dan recibimos la bendición y qué bueno, a lo mejor lo necesitábamos en ese momento. Pero nosotros como personas que conocemos de Dios tenemos que también saber dar a lo mejor en alguna necesidad. Aquí los Filipos le estaban dando a su pastor. Recordemos que Pablo fue el que fundó esa iglesia, entonces ellos lo veían como su líder y están dándole a su pastor. Pero nosotros como cristianos también tenemos que tener cuidado de nuestros pastores, pero también tenemos que dar al necesitado. La palabra nos dice que tenemos que dar. Entonces es muy importante que aprendamos esa generosidad que Dios nos da, que Dios nos puso, que Dios nos ordena que demos. Entonces yo te invito a que podamos ser generosos, que no dudemos, que no pensemos que el dar nos va a quitar lo que tenemos, lo poquito o lo mucho que tenemos nos va a disminuir. Al contrario, Dios nos va a bendecir. Si nosotros somos generosos, Dios nos bendice el 100% y nos da aún más de lo que nosotros necesitamos. Es como una plantita que nosotros regamos y le echamos más agüita, no pasa nada. El sol se va a encargar de hacerla crecer, que en este caso Dios va a hacerla crecer. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a dar. Esa es parte de nuestra naturaleza cristiana, ser generosos, dar en abundancia para que Dios vuelva a llenar ese vaso, que si lo tenemos lleno nosotros damos, abrimos esa llave para que se vaya vaciando y Dios dé nuevas cosas a nuestras vidas. También Pablo nos incita aquí a que nosotros confiemos en Dios en toda circunstancia, que cuando tengamos una necesidad la llevemos a Dios en oración, y Él se va a encargar de cualquier situación, de cualquier necesidad a su tiempo. Y es la voluntad de Dios. Tenemos que entender que es la voluntad de Dios la que se hace en nuestras vidas, y no que vayamos a pedir lo que nosotros queramos y que Dios nos vaya a conceder nuestros antojos. Dios sabe por qué estamos en una situación y sabe en qué momento y en qué tiempo nos va a ayudar a salir de esa situación. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que orar y orar sin cesar. Confiemos en Dios, de que Él tiene el control y que Él tiene el discernimiento de todo. Reconocer que Dios es el único Dios, que es tu único Dios que te va a sacar adelante de cualquier situación. Y debemos de pensar que la vida tiene los tiempos difíciles, claro que sí. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado muchos tiempos difíciles, pero confiados en Dios sabemos que tenemos una victoria muy grande. Sabemos que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar, porque nos los promete en su palabra. Así que yo te animo, hermano, que tú sigas confiando en Dios, que tú sigas teniendo ese contentamiento en Dios y no en las cosas, porque las cosas pasan, pero Dios no pasa, dice su palabra. Así que hay que aprender a contentarnos, a ser agradecidos con Dios, a ser agradecidos con la vida de lo que tenemos hasta el día de hoy, y no querer regresar atrás y decir, mejor hubiera estado en aquella situación. No, para nada. Hay que darle gracias a Dios porque nos sacó de cualquier situación pasada y nos tiene en una nueva situación, pero Él nos va a dar las fuerzas para salir adelante de esta situación y de lo que venga.
y hay que estar agradecidos y contentos, siempre con una sonrisa, para poder ser de testimonio a las personas que nos rodean y que no conocen de Dios, poderles decir: mi Dios me ayuda y yo tengo este problema, pero yo no estoy agobiado porque yo sé que Dios me va a sacar adelante y yo estoy contento con esta situación, aunque se vea todo lo contrario, que no está saliendo adelante, pero uno tiene que demostrar ese contentamiento y esa confianza en Dios. Muchas gracias, hermano. Espero que haya sido de mucha bendición este devocional y me encantó compartirlo con ustedes. Muchas gracias, y hay que ser agradecidos y bendecidos por Dios y bendecir a todos los demás, a todos los que nos rodean. Buena tarde y Dios te bendiga. We dancing,